Todos, estimados jóvenes, saludos cordiales a los que ya han ingresado a nuestra aula virtual. Como se iba diciendo, estimados jóvenes, vamos a desarrollar lo que es el sistema eléctrico peruano respecto a las energías renovables. Los recursos de energías renovables, estimados jóvenes, son muy variados en nuestro país, pero tenemos que ver una problemática, ¿no?, respecto a la comercialización. Pero para poder entender esto, estimados, he preparado algunas diapositivas para podernos ayudar cómo se ha estado desarrollando el mercado de las energías renovables respecto al tiempo. Por ejemplo, en esta parte estamos observando, ya justamente acá, estamos observando una gráfica en donde nos indica que los precios ya de los paneles solares y de toda la tecnología de energías renovables ha ido disminuyendo. Se ha estado disminuyendo con respecto al tiempo. Incluso se puede ver en este gráfico que a partir del año 2009 hasta el 2019 ha habido una disminución en los costos de la generación y en los costos de las tecnologías que nosotros podemos adquirir, como son paneles solares e implementos renovables. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que está existiendo un costo de nivelación con respecto a los combustibles fósiles. En algunos países ya se está, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, en algunos países ya se está utilizando como reserva, reserva rotante y reserva fuerte, lo que es la potencia a base de energías renovables. Ustedes saben que un sistema de potencia, ¿no?, tenemos que tener varias reservas, ¿no?, para que no nos pueda faltar en potencia para los consumidores. Entonces, mayormente lo que es las reservas frías, las reservas rotantes, este tipo de potencia se les ha encomendado a centrales térmicas, ya que estas necesitan solamente combustible, ¿no? Y esto es fácilmente de poder tener a disposición o poder almacenar. Algunas cuestiones respecto a las centrales hidráulicas, había ese problema, ¿no? En la época de sequías o estiaje, ¿qué sucedía? Sucedía que no tenían agua, ¿no? No tenían reservorios en las piscinas, ¿no?, para poder utilizar con las turbinas. Entonces, más que todo, se apoyaban en lo que es las centrales térmicas, ya que éstas podían almacenar combustible y podía haber una confiabilidad en su producción de energía eléctrica, ¿no? Pero en estos tiempos ya está empezando a entrar las energías renovables con reserva, ¿no?, como una confiabilidad. Entonces, aquí podemos observar algunas cuestiones. Dice, no es un cambio de combustible, ¿no?, de transición energética, es cambio tecnológico. Entonces, el empezar a utilizar energías renovables, prácticamente, simplemente estamos haciendo un cambio de tecnologías, ¿no? También la ley de Swanson es una ley económica, dice que el precio de los paneles solares cae 20% cada vez que la producción mundial duplica sus ventas. Entonces, esto es algo que está sucediendo a nivel mundial. Los paneles solares están bajando de precio. Eso quiere decir que este tipo de tecnología cualquier persona ya va a poder tener. Imagínense que ya se empieza a implementar incluso subsidios para personas que puedan producir su propia energía eléctrica. Este tipo de tecnologías, estimados jóvenes, como estamos observando en este gráfico, está existiendo una gran caída en los precios, como vemos en esta línea, ¿no?, en esta línea naranja, se puede visualizar. Están bajando extremadamente los precios para que se pueda masificar. Entonces, las energías renovables representó 1/3, esto puede ser 34,7% de la capacidad de generación global en 2019.
cifra que ha estado en aumento constantemente. Es la fuente de IRENA. Nosotros, estimados, también podemos encontrar que está incrementándose, ¿no? Esta es una fuente del 2019, ¿ya? Tal vez ustedes lo han podido considerar, ¿no? En otras publicaciones. Este es un resumen. Entonces, esto, estimados jóvenes, sí está sucediendo, ¿no? También ya se está viendo algunas posibilidades de ya masificar lo que es el almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías, pero ya no de bajas potencias, ¿no? O para un consumidor especial, sino ya baterías para incrementar o subir a la red, ¿no? Conectarlos a la red, baterías de altas potencias, ¿no? Entonces, esto, estimados, vamos a seguir viendo. Por ejemplo, acá tengo otros datos respecto a las energías renovables. La era de las energías renovables, ¿no? De tecnologías más resilientes, ¿no? Y que están en constante cambio, ¿no? De acuerdo a las necesidades. A eso se refiere, ¿no? Resilientes. Incluso ante la crisis del COVID, ¿no? Tanto por inversiones como por demanda. El COVID evidenció debilidades y riesgos en los sistemas de energía donde solo las energías renovables se han sostenido. Nosotros podemos encontrar y ver estos gráficos cómo se ha estado incrementando, ¿no? O manteniéndose en algunos países y en otros países incrementándose el consumo de las energías renovables. El país obviamente que ha incrementado, ¿no? En 2020 y 2021, los años que ha durado este problema, ¿no? Mundial del COVID, ellos han incrementado su potencia instalada y su producción de energía a base de energías renovables, con lo que respecta al 2019, ¿no? Este color rojo. Entonces, estamos viendo que sí, ¿no? En vez que disminuya, en vez que se note una disminución en la producción o en las tecnologías, estamos observando que ha aumentado, ¿no? Las capacidades de energías renovables del 2019 al 2021. En aquí, estimados, también estamos observando, ¿no? Que en este gráfico, ¿no? Que sí está en muchos casos, ¿no? Ustedes habrán visto en las noticias que la producción de energía eléctrica por esta emergencia sanitaria del COVID se ha visto disminuida, ¿no? Por ejemplo, el gas, ¿no? El combustible nuclear, incluso la demanda total ha disminuido. Ustedes ven acá el cero y está disminuyendo en porcentaje. Pero la única energía eléctrica o la producción de energía eléctrica que ha aumentado en vez de disminuir en estos años, ¿no? De emergencia sanitaria ha sido las renovables. Entonces, es una energía que no se ha visto afectada, ¿no? Más bien se ha acoplado, se ha acomodado a lo que es el año 2020 y 2021. Ha tenido un incremento, mientras que otras tecnologías han disminuido. Eso, lo que es la producción de energía eléctrica, eso se puede ver en el desarrollo económico de un país. Un país que tiene más producción de energía eléctrica, ¿no? Tiene más cantidad, más consumo, es un país que a nivel económico está incrementándose, no está desarrollándose. La curva del consumo energético y la curva de desarrollo económico de un país prácticamente van de la mano. Entonces, esto quiere decir que las tecnologías renovables se están adecuándose a los nuevos cambios. Entonces, nosotros vemos, ¿no? En las noticias, estimados jóvenes, ¿no? Vemos que se están sacando nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, los automóviles eléctricos. ¿Sabían ustedes que hay un plan, ¿no? A nivel internacional de convertir todo el mercado automotor en automóviles híbridos o automóviles completamente a energía eléctrica? Incluso hay países, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? En Europa más que todo, que en Japón, en China, ¿no? Que si ellos producen algún automóvil, ¿no? Y producen sus productos a base de energías renovables y no de fósiles,
Incluso se les está dando algunos descuentos a sus impuestos. Entonces, hay un acuerdo, ¿no?, a nivel internacional de utilizar más energías renovables. ¿Por qué creen, estimados ustedes? A ver, pueden comentar por el chat, ya que estamos ya terminando nuestro curso, ¿no? Entonces ya es tiempo de comentarios. Entonces, estimados, ¿por qué creen ustedes que es una preocupación mundial lo que es el cambio, lo que es utilizar energías renovables y el cambio climático, ¿no? Por eso tantos países empiezan a ponerse de acuerdo, ¿no?, que en reducir sus emisiones, también en utilizar más energías renovables. ¿A qué se deberá esto, estimados? ¿Por qué tanto está habiendo esta conciencia ahora? ¿Por qué está de moda? Pueden comentar por el micro o por el chat. ¿Por qué tanto es una preocupación en reducir las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero y utilizar más energías renovables? ¿Por qué será una preocupación a nivel mundial? ¿Qué opina? Ahí está, muy bien. Ahí está, excelente. A ver, si alguien más quiere opinar, excelente, ¿ya? Justamente, ¿por qué está tan problematizado esto, lo que es el cambio global, ¿no?, lo que es el cambio climático? Porque si, digamos, China fabrica sus productos con bastante contaminación, ¿no? Algunos países no se preocupan en volver sus tecnologías en renovables y en menos emisiones. ¿A qué país le afecta esta contaminación ambiental? Digamos, China, ¿no? No se preocupa por la parte ambiental, sigue produciendo, ¿no?, contaminando el ambiente. ¿Solamente le perjudicará a China, a su territorio? No, ¿verdad? Entonces, si un país no se preocupa, los países que están a su lado o cercanos, muy bien, ¿no? El protocolo de Kioto, esa es la palabra, ¿no? Excelente, estimado. Se tiene que disminuir, pero ¿por qué tanto, no?, los países quieren disminuir? ¿Por qué tontos se ponen de acuerdo y quieren disminuir, no? Y es por este motivo, estimados. ¿Por qué quieren disminuir y se ponen todos de acuerdo? Porque si un país contamina, ¿no?, crea gases de efecto invernadero, no solamente a ese país le va a afectar, sino va a afectarle a los países que están cercanos. Ese es el problema, ¿no? El problema es que no te afecta a ti nomás, ¿no? Todo lo que es la parte del clima, las nubes, todo eso, va a afectar también a los países cercanos. Ese es un problema, ¿no? Excelente, ¿no? El calentamiento global. Entonces, que un glaciar se derrita por el calentamiento global no solamente afecta, ¿no?, al país cercano, a Alaska o a esos países, a Estados Unidos, sino afecta a los países que están cercanos, incluso a todo el mundo. O sea, a todos nos va a afectar que pase un problema ecológico. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, por eso tanto los países ahora están haciendo eso. Están tratando de juntarse y hacer acuerdos para disminuir la concentración de gases de efecto invernadero y también disminuir las emisiones de gases que produzcan calentamiento. Por ese motivo, estimados jóvenes, nosotros debemos tener esa conciencia, ¿no? El Perú no es ajeno a eso. Ustedes han visto las marcas nuevas de vehículos, ya están llegando con tecnologías de motores eléctricos. Uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué está de moda? No. Como estamos viendo acá el gráfico, vamos a encontrar bastantes situaciones en las cuales ya están involucrándose todos los países, ¿no?, para poder disminuir las emisiones, ¿no? Ya que, como les digo, ¿no?, se está haciendo descuentos de impuestos, ¿no?, algunas concesiones a los países que utilicen más energías renovables en sus productos o en sus producciones, ¿no?
En aquí estamos observando, estimados, en Latinoamérica, con este gráfico, ¿no? Latinoamérica, esto ya está. Latinoamérica tiene una gran abundancia de recursos con relación a regiones donde las energías renovables están dominando. Quiere decir que hay países que tienen incluso menos capacidades instaladas, ¿no? Pero utilizan más tecnologías. Entonces, en nosotros, en Sudamérica, así como hemos hablado, nosotros encontramos bastantes fuentes de energías renovables. Entonces, nosotros tenemos mayores concentraciones, ¿no? Sí, ¿no? El agua, pero ustedes saben, ¿no? Que se está sacando energía del hidrógeno del agua de mar, ¿no? Entonces, el estudio que se está haciendo, que pude ver hace tiempo, ¿no? Cuando estábamos analizando lo que es la energía geotérmica, se estaba viendo, ¿no? Que la energía del hidrógeno se está sacándose del agua de mar. El agua de mar, sí, ¿no? Es un recurso todavía renovable, ¿no? El agua y lo que es la potencia, ¿no? La energía marina. Pero hablando de radiación, ¿no? Nosotros tenemos bastante, ¿no? En Sudamérica. ¿Se dan cuenta? Entonces sí podemos utilizar, ¿no? La parte más oscura es la parte más, con más radiación. Otra cosa es en Europa. Por ese motivo nosotros tenemos eso, ¿no? Que podemos utilizar. Entonces hay diferentes empresas, ¿no? Que están ya empezando sus trabajos de armado, ¿no? De construcción de paneles solares, ¿no? De parques eólicos. Aquí en el Perú también, ¿no? Hay bastantes proyectos y también de energía geotérmica. Entonces, estimados, nosotros vamos a ver algunas características ahora ya de modernas, ¿no? Nuevas, ¿no? Porque esta es información del 2019, que nos va a poder vislumbrar un poco más, ¿no? Lo que estamos diciendo. Por ejemplo, respecto a la parte social de las energías renovables, ¿ya? Por ejemplo, la disrupción de las tecnologías limpias impulsan desarrollos sociales, inclusión y creación de empleos. Entonces, las energías renovables crearon 11,5 millones de puestos de trabajo del 2018 al 2019. ¿Qué te parece? Entonces, esto nos conviene, ¿no? Está habiendo más puestos de trabajo que involucren en las energías renovables. Aquí estamos observando que prácticamente hay una inclusión, ¿no? De varones y mujeres en lo que es esta tecnología. No solamente, ¿no? Como en otros lugares, solamente puro varones, ¿no? No hay tanto ese problema, ¿no? Entonces, en la parte social hay un desarrollo de puestos de trabajo, ¿ya? ¿Debería ser más puestos de trabajo? Algunos empleos, ustedes saben que se prefieren, ¿no? Hay una discriminación de género. En algunos trabajos más quieren damas, ¿no? Y en algunos puestos de trabajo más quieren varones. Pero según esto estimados, mira, el 32% de empleos ocupados por mujeres, ¿no? En la industria de fuentes fósiles. 21% nomás, ¿no? En la industria de fuentes fósiles, de combustibles fósiles, pero el 32% de empleos es ocupado por mujeres. Ese es un dato, ¿no? Que de dónde lo hemos sacado, acá abajo está, ¿no? IRENA, ¿no? Jobs, database. Ustedes conocen, ¿no? Estos organismos internacionales de datos. También lo que es la producción solar aportó el 33%, no, 3,8 millones,
respecto a lo que es los puestos de trabajo, ¿no? Entonces nosotros, estimados, respecto a otras energías, ya imagínense la cantidad de puestos de trabajo que están incrementándose ahora. ¿Qué les parece? Estamos viendo acá, ¿no? Otros tipos de energía, que no es tanto, ¿no? Es muy poco. Bien. Después, estimados, a ver, vamos a continuar. Entonces, la competitividad de las fuentes renovables fue solo el principio, ¿no? Primeramente hay un problema, ¿no? Lo que estábamos viendo, las primeras clases, ¿se acuerdan ustedes? Que había un problema, ¿no? En el almacenamiento de energía, ¿no? Ahora miren, el almacenamiento de energía ya tiene un uso extenso, ¿no? En varias jurisdicciones y complementa las capacidades de las fuentes renovables. Ustedes saben que en vez que retroceda, ¿no? Esto, ¿no? Está incrementándose la capacidad del almacenamiento de energía eléctrica. Ahora, el hidrógeno verde es un conductor de energía, ¿no? Que está avanzando rápidamente, sus costos son cada vez menores y tienen muchos usos de energía. Una cosa es el hidrógeno, ¿no? Energía del hidrógeno. Y otra cosa es que el hidrógeno verde es un conductor de energía. Entonces, eso vamos a verlo ahora, ¿ya? Pero como les digo, este era un problema, ¿no? También se acuerdan ustedes, se decía que las energías renovables eran intermitentes. ¿Está bien dicho eso? A ver, ¿está bien dicho que las energías renovables son intermitentes? ¿Qué dicen, estimados? ¿Qué opinan? A ver, ¿será correcto decir que las energías renovables son intermitentes? ¿Cuál sería ahora la nueva palabra correcta? Ahí está, es excelente. Las energías renovables ya no son variables. Ahora, según los nuevos avances tecnológicos, las energías renovables se les puede decir que son variables. Hay un problema, ¿no? A la misma hora, en una zona, grandes cantidades de potencia pueden salir del sistema. Por ejemplo, en una zona donde es la energía fotovoltaica, ¿no? A partir de las 5, toda esa potencia puede salir, ¿no? Del sistema. Antes pasaba eso, ¿no? Pero ahora ya se está mitigando. Entonces vamos a ver eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, otro dato, estimados, que ustedes pueden tener, ¿no? Es un dato también un poco actual, respecto a lo que es la innovación en esquemas regulatorios y tecnológicos flexibilizan la oferta de energía. Por ejemplo, nosotros tenemos en Estados Unidos, ¿no? En California, en CAISO, liquidación del mercado mayorista, ¿no? Programas de recursos de capacidad local. En ahí se está impulsando bastante lo que es la energía eléctrica a base de energías renovables, ¿no? Incluso ya se está a toda una ciudad, ¿no? A varios grupos, ¿no? De hogares, ya se está brindando energía eléctrica, inyectando la red. Otro en Massachusetts, ISONI, recuperación del capital en tarifas reguladas, ¿no? Uno puede invertir, ¿no? Y puede recuperar su capital vendiendo, inyectando a la red o en lo que es el ahorro, ¿no? Costo evitando para servicios públicos de transmisión y incentivos de costo evitado. O sea, cuando nosotros pagamos la energía eléctrica, estemos donde estemos, tenemos que pagar los servicios de transmisión, que no es poco. Nosotros sabemos que acá en nuestra región de Puno, nosotros tenemos un déficit de energía eléctrica. Entonces, esa energía eléctrica no nos abastece, ¿no? Las centrales hidráulicas de acá de cerca, ¿no? De Sangabán, ¿no? Y otras centrales que están por acá, no nos abastecen. Entonces, ¿de dónde traemos la energía eléctrica? Del norte y del centro, de Lima. Entonces, imagínense los costos. Claro, antes pagábamos por las distancias, ¿no? Pero ahora con las nuevas regulaciones
pagamos igual, ¿no? Entonces nosotros nos beneficiamos, ¿no? El que esté en Lima y el que esté en Puno paga el mismo costo de transmisión. Entonces nosotros nos estamos beneficiando, ¿no? Pero anteriormente nosotros pagábamos de más, ¿no? Porque estábamos más lejos. Ese es un problema, ¿no? Pero si nosotros utilizamos energías renovables, nos ahorramos los costos de transmisión. Luego, algún caso más importante, tenemos, ¿no? Lo que dice acá, almacenamiento de energía, puede sustituir inversiones en transmisión, dar servicios de capacidad, energía y otorgar servicios auxiliares. Entonces, utilizar las baterías va a disminuir los costos, ¿no? Ya no necesitamos la transmisión, ¿no? Ya no necesitamos la transmisión. Entonces, ahora vamos a ver esto, ¿ya? La competitividad de las fuentes renovables solo fue el principio, ¿no? Almacenamiento a gran escala. A ver, un minuto, estimados, a ver, un minuto mientras lo van leyendo. Recording stopped.
Recording in progress. Continuando, estimados jóvenes, va a disculpar la demora. Nosotros hemos encontrado en la red, ¿no?, que la planta de Horsdale en Australia es el equipo de almacenamiento de batería de litio más grande del mundo. Seguramente ustedes también ya lo habrán visto, ¿no? En otros cursos o en su estudio. Este almacenamiento, ¿no?, de energía eléctrica cuenta con de 100 a 129 megawatts por hora, ¿no? Esta es la más grande del mundo también, ¿no? Se ha permitido, ¿no? Su escala permite dar estabilidad a la red, función dominada anteriormente por los generadores de combustión fósiles, ¿no?, que subían sus precios ante fallas del sistema. Horsdale ahorró a los consumidores en Australia 75 millones, ¿no?, de dólares en el 2019. Ustedes saben que el precio de la energía eléctrica es completamente variable. Ustedes saben que se paga un precio en nosotros, ¿no? Nosotros, los consumidores que somos residenciales, ¿no?, pagamos un precio en las horas que no son horas pico, ¿no?, que son en las mañanas, ¿no?, en las noches, y otro precio que es diferente a partir de las horas pico. Por eso se decía, ¿no?, más conviene hacer las tareas o trabajar de día y de noche utilizar la menor cantidad de energía, ¿no? Porque de noche tú pagas más caro, ¿no?, la energía eléctrica. Otros felices, ¿no? Se pueden amanecerse, hacen sus trabajos de noche, ¿no? Entonces, pero otros que ven, ¿no?, los costos, hacen sus trabajos en las madrugadas. Entonces, pagar menos energía eléctrica es cuando utilizas en horas que no son horas pico. Entonces, el precio es muy variable, ¿no? Incluso ahora, ¿no?, en nuestra red eléctrica, ustedes saben que si hay una falla, ¿cuándo hay una falla? Cuando una generadora sale del sistema. Por ejemplo, el COES determina que una generadora debe funcionar, ¿no?, de tal hora a tal hora, ¿no? Le da su tiempo de funcionamiento. Entonces, la generadora está funcionando, pero de un momento a otro sale del sistema, ¿no? Tiene alguna falla imprevista. Entonces, va a colocar a otra. Pero esa otra, como no estaba programada, va a cobrar más precio, ¿no? Prácticamente por salvar la vida, ¿no?, al COES, para que no falte potencia, ¿no?, a nuestro sistema interconectado. Entonces, los costos en lo que es energía eléctrica son bastante variables. Claro, hay una normatividad, ¿no?, respecto a los costos, pero, ¿no?, los costos lamentablemente están sujetos a la demanda. Ese es lo malo, ¿no?, en nuestro sistema eléctrico peruano. Si hay más demanda, el costo se eleva, ¿no? En algunos casos, cuando no son horas pico, los costos disminuyen, ¿no? Mucho tiene que ver las horas pico en un sistema a base de combustibles fósiles, ¿no? Luego, lo que es la innovación, podemos hablar del hidrógeno, ¿no? Entonces, el hidrógeno puede llenar la cartera de energía que el gas natural como una fuente de energía verde cuando se produzca a partir de fuentes renovables, ¿no? El hidrógeno sustituye, ¿no?, los usos por el que el gas natural compite actualmente. ¿Podría ser una energía más masificada, lo que es la energía del hidrógeno? Sí podría ser, ¿no? ¿Con quién puede competir? Con el gas natural. ¿Cuál sería la oportunidad, no? La infraestructura de gas natural se puede convertir en gasoductos de hidrógeno y unidades de almacenamiento. Luego, la capacidad de convertir la infraestructura de gas natural en infraestructura de hidrógeno ayudaría a evitar los activos varados, ¿no?, en las redes de gas natural. Ustedes saben que a la zona de acá de Puno, ¿no?, a nuestra zona, a nuestra región, es un poco complicado, ¿no?, que llegue el gas natural y que se masifique dentro del Perú. Muchos dicen, ¿no?, ¿por qué pagamos tan caro el gas si nosotros somos productores de gas? Incluso ahora, ¿no?, con el nuevo gobierno, ni aún así se puede, ¿no?,
tenemos que comprar de Bolivia, ¿no? El gas para que sea un poco más económico. ¿Por qué pasa eso? Prácticamente no se puede modificar porque ya está concesionado, ¿no? Por 30 años lo que es el gas. Ese es el problema, ¿no? Políticamente. Entonces, ¿qué están haciendo ahora, no? Están trayendo, ¿no? Estamos importando de otros países. Entonces, una buena alternativa puede ser el hidrógeno, ¿no? Podemos utilizar el hidrógeno. Esa es otra alternativa, ¿no? En vez del gas. El asunto es que en otros países ya se está masificando este tipo de energía, ¿no? Incluso nosotros en los laboratorios de la UNAC tenemos, ¿no? Un módulo para energía del hidrógeno. No sé si ustedes ya lo han podido utilizar. Creo que ya está operativo. Entonces, al jefe de laboratorio ustedes pueden pedirle, ¿no? Que puedan ir a visitar y hacer algunas pruebas, ¿no? Entonces, esta energía es sencilla, ¿no? No necesita muchos aditamentos tan costosos. Luego, algunos asuntos respecto a la descentralización energética, ¿no? Ya no depender solamente de lo que es el combustible fósil, ¿no? Entonces, la erosión de manera progresiva, el acaparamiento, ¿no? Centralizado de las capacidades de decisión y control, ¿no? Por el grado de descentralización junto al esquema centralizado han surgido dos nuevos esquemas, ¿no? El desconcentrado y el distribuido. Prácticamente, estimados, ¿no? Sería una buena norma que nosotros no solamente utilicemos un tipo de combustible. Ya, cuando nosotros hablamos de introducción de las energías renovables, ustedes habrán visto, ¿no? Hay algunas casas que son completamente renovables, no solamente utilizan paneles solares. Ustedes habrán visto que algunas casas que puramente, ¿no? Las que son ecoamigables, ¿no? Las que son autosustentables, ¿no? No solamente utilizan paneles solares, también utilizan sistemas eólicos. Entonces, imagínate hacer un proyecto de tesis con una casa que no solamente utilice el sol, ¿no? Utilice también el viento, utiliza energía del hidrógeno y todas las tecnologías renovables. Entonces, esta sí tendría una capacidad de las 24 horas altamente eficiente. Y tú podrías comparar los precios, ¿no? Pues le puedes poner cargas diferentes, ¿no? Televisores, computadoras, luminarias, ¿no? Que vivan, digamos, una familia de 5 o 6 integrantes y tú podrías hacer ese estudio, ¿no? Económico. Entonces, ¿en cuántos años recuperas la inversión? ¿No? Incluso puedes inyectar a la red y vender. Entonces, no solamente nosotros si implementamos algo o tenemos un proyecto en mente de nuestra tesis, solamente lo dirijamos, ¿no? A paneles y punto, ¿no? Por ejemplo, en lo que son sus informes de prácticas, escuché, ¿no? A un joven que estaba haciendo un tipo balsa, ¿no? Que solamente funcionaba con paneles solares, ¿no? Eso es como ¿no? Un analizador de aguas, ¿no? En un lago. Entonces, se iba a ver, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de un panel solar en movimiento, ¿no? Ahora, sería mucho mejor que también le implementaras un generador eólico, ¿no? Entonces, hay múltiples posibilidades, ¿no? No solamente ¿qué problemas traería que nosotros solamente veamos una sola tecnología renovable? Es lo que aquí queremos ver es que no deberíamos utilizar solamente una, ¿no? Deberíamos utilizar todas, ¿no? Incluso se puede construir un kit, no solamente de paneles, ¿no? Sino también de energía eólica. Entonces, nuevas capacidades de los usuarios del mercado eléctrico flexibilizan la demanda de energía, ¿no? Los recursos distribuidos, ¿no? A finales del año 2018, programas de medición neta existían en al menos 66 países, en niveles nacionales o subnacionales, ¿no?
En algunos países, estimados jóvenes, por ejemplo, donde existen bastantes departamentos, ¿no? Por ejemplo, en Europa, la gente prácticamente no vive en casas, ¿no? En casas donde hay una familia y todos felices. La mayoría de las personas viven en departamentos. Entonces yo vivo en un departamento de 5 pisos. Entonces los que viven en el primero, segundo y tercero quieren tener paneles solares, pero el único que tiene acceso a un campo donde puedes colocar paneles solares es el que vive en el último piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo las personas, no? Todos están poniéndose de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, los que están en los pisos de abajo están colocando inversiones, ¿no? Para comprar paneles solares, y el que está en el último piso les alquila ¿no? El espacio. Entonces, se puede hacer también una tesis de eso, ¿no? Paneles solares en departamentos. Obviamente hay modelos en los cuales se capta energía del sol colocando paneles solares verticales, ¿no? En las paredes. Pero ya se ha visto, ¿no? Que son muy, muy poco eficientes. Entonces necesitas una superficie. Entonces eso se está viendo, ¿no? Incluso se está viendo sociedades, ¿no? Para poder aportar, ¿no? Para poder comprar paneles y utilizar espacios. Entonces, eso se está masificando, estimados, en otros países. Ya se está masificando bastante. Ahora, lo que nosotros podemos ver es esto, ¿no? Esta palabra, solar comunitaria, ¿no? O sea, no solamente yo tengo dinero y me compro un panel, ¿no? Y yo solito, ¿no? Consumo esa energía, ¿no? Se están juntando entre grupos de personas, ¿no? En grupos de habitantes. Unos tienen terrenos, pero no tienen economía. Otros tienen economía, pero no tienen espacios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Dice, los usuarios reciben un crédito mensual en sus cuentas por la energía generada por su participación en instalación solar. Ese es un modelo, ¿no? Luego, los usuarios pagan una cuota de suscripción para participar. Electricidad para venta a los consumidores, la radiación solar es capturada y crea energía, ¿no? Entonces, se está haciendo un tipo de una comunidad, ¿no? Entre personas que tienen ese interés. En otros países esto ya se está masificando, ¿no? Tú te puedes juntar con toda tu cuadra, ¿no? Entonces, alguno de los vecinos tiene espacios grandes, ¿no? Entonces, todos se generan su energía. Imagínate, ¿no? ¿Cuánto se podría hacer el ahorro? Entonces, en otros lugares ya se está realizando esto, ¿no? Ya está habiendo esta cultura de poder trabajar en comunidad. No solamente uno, ¿no? No solamente uno se compra, uno produce y uno lo consume. Entonces, ¿cómo podemos ver esto, no? ¿Cómo podemos analizar? Los recursos distribuidos también se conocen como alternativas sin cables, ¿no? El equivalente eléctrico de las comunicaciones inalámbricas en las telecomunicaciones y promete competir con otros, contra estos monopolios naturales, ¿no? Se consideran soluciones no tradicionales de transmisión y distribución. NWA difieren o reemplazan la necesidad de instalar o actualizar equipos como las líneas TD o transformadores al reducir la carga a niveles de subestación o circuito, así ahorran dinero para todo el sistema. O sea, ya no necesitan transformadores, ¿no? Para poder cambiar el nivel de tensión. Obviamente nosotros consumimos 220, pero necesitamos prácticamente como 3 transformadores, ¿no? Para que nos llegue ese nivel de tensión a nuestros hogares. Entonces, si nosotros utilizamos simplemente inversores, ya no necesitaríamos, ¿no? Otras tecnologías. Entonces, ahí puede haber un ahorro. Muy bien. También estamos viendo acá en recursos distribuidos, ¿no? Administración de la demanda y eficiencia energética. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de energías renovables, debemos relacionarlas siempre con la eficiencia energética. ¿Por qué motivo, estimados? La eficiencia energética va de la mano con lo que es las energías renovables. Porque
lo que es las energías renovables necesitan una alta eficiencia para reducir los consumos. Entonces, reducido el consumo, tal vez el dimensionamiento de un conjunto de paneles solares o tecnologías renovables va a ser también menor. Y con esto disminuimos los costos, ¿no?, de instalación. Ustedes saben que hay empresas que se dedican, ¿no?, a la eficiencia energética. Se conversó eso, ¿no?, al inicio del curso. Empresas que se dedican, ¿no?, a ir a las empresas, no se hace una consultoría. Si la empresa paga mensual, ¿no?, mensual, digamos, $1,000, pero haciendo un análisis de eficiencia energética, puede pagar, digamos, 950, se ahorra $50. En un año, en 5 años, esos $50 se multiplican. Entonces, la eficiencia energética es fundamental, ¿no?, en un sistema, que no queremos exagerar los costos. Ese ahora es el problema, ¿no? Aunque están bajando los precios de estos paneles, de toda la tecnología, todavía sigue siendo costoso, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes mismos, estimados del salón, ¿cuántos tienen ya sus paneles solares instalados en su casa haciendo funcionar algún elemento o algún generador eólico? No, ingeniero, es muy caro. Ese es el problema, ¿no? Pero sería muy bueno, ¿no?, que todos ustedes, ¿no?, hagan un esfuerzo y tengan su panel y estar instalando, ¿no? Siempre algún vecino va a ver, ¿no?, ¿qué es eso que has puesto en tu techo? No, es un panel, te lo instalo, ya puedes hacer ahí, ¿no? Pero no lo ocultes tú lo que sabes, ¿no? Trata de siempre que todos te vean, ¿no?, qué estás haciendo, qué cosas, ¿no? Por ejemplo, en camino a Puno, de Juliaca a Puno, por donde estaba Paucarcolla, ¿no? He visto varios aerogeneradores, esos verticales. Ustedes han visto, ¿no?, los verticales que no tienen aspas, sino son a manera de cilindros giratorios, ¿no? He visto como 7 en una casa, dentro de una casa. O es alguno de ustedes que ha plantado esos aerogeneradores. Tal vez uno de ustedes, ¿no?, o de sus compañeros. Había 7 ahí en un patio, ahí dando vueltas. Y lo había hecho solamente de cilindros. Bueno, un poco oxidados, ¿no? Es que no tenía tanta economía, pero ahí están funcionando. O sea, si tú sabes la tecnología, tienes que colocarlo, ¿no? Incluso más visible. Eso es el marketing. Supongo que eso estás aprendiendo, ¿no? El marketing, ¿qué es? Comunicar. Algo que no les vas a decir a todo el mundo, ¿no? Tú puedes comunicar a 100 personas sin decir una palabra. ¿Cómo lo haces? Con la vista. Entonces, ustedes estiman, ese es el problema, ¿no? Debemos nosotros, ¿no? En persona misma también debe comprarse, ¿no?, paneles, poner. Eso, ahí está. Entonces, ¿cuántos del salón ya han instalado? A ver, ¿cuántos de ustedes ya han instalado algún tipo de tecnología en su casa? ¿No? Entonces, a un aerogenerador lo colocas en tu casa y de noche le colocas un foquito intermitente, ¿no? Entonces, la gente que va a pasar por ahí va a decir que es un ovni. No, es un aerogenerador. Entonces, ponlo, ¿no? Va a haber alguien, ¿no?, que va a ver, le va a interesar y va a querer que le vendas. Entonces, como les digo, ¿no?, no puede comunicar 1000 palabras en un segundo sin decir nada. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá, la eficiencia energética es fundamental, ¿no?, en un sistema de potencia con energía renovable. Entonces, ¿cómo lo podemos definir, no? Conjunto de técnicas y procesos capaces, ¿no?, de conseguir que los consumidores reduzcan o desplacen su consumo, ¿no?, minimizando de esta manera los picos de demanda y los costos con beneficios sistémicos, ¿no? Esencial darle información y señales de precios precisas a los usuarios y permitirles tomar decisiones y actuar. Y aquí vemos esto, ¿no? Lo que es la curva de Pato. ¿Han analizado ustedes este término? Tal vez no. ¿Han analizado?
es un pato flaco al inicio, ¿no? Pero con el tiempo que se hace más gordo. Entonces, ¿qué significa eso, estimados? Que en horas del día, ¿no? En horas del día, de la mañana, nosotros cuando empiezan a captar, ¿no? La radiación del sol, inicia, ¿no? Inicia la toma de potencia, ¿no? En los paneles. ¿Y qué sucede, no? Cuando ya llega a una hora en donde, ya se oculta el sol, ¿no? Ya horas de la tarde, ¿qué sucede? Hay una caída, ¿no? En la producción de energía eléctrica de un panel. ¿Por qué? Porque justamente ya no se está captando, ¿no? La energía eléctrica, ¿verdad? Ya no. Pero ¿qué sucede, estimados? ¿Cómo podemos hacer engordar a este pato para que no haya esa caída de potencia en horas de la tarde? ¿Qué se podría hacer? A ver, estimados. ¿No? Porque, como les digo, ¿no? Cuando hay bastante toma de potencia está chévere, ¿no? Pero de un momento a otro, cuando ya es hora de la tarde, cuando ya está ocultándose el sol, esa toma de potencia disminuye drásticamente en algunos casos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La detección está viendo nuevas tecnologías para detectar nubes, ¿no? Días nubosos. Ya está viendo esas tecnologías, ¿no? De detección de nubes para que bajan la eficiencia de un panel. Eh, esto es un poco preocupante, ¿no? A veces porque la nubosidad de un momento a otro hace que una central fotovoltaica pierda esa confiabilidad. Entonces, ¿cómo podemos reducir esta curva de caída? Implementando más baterías. No, o sea, lo que estamos viendo acá en esta curva de Pato es la toma de potencia. O sea, cuando llega a las horas de la tarde ya no capta potencia, ya no capta ondas de radiación del sol y baja, ¿no? La toma de potencia. ¿Cómo podemos incrementar esa toma de potencia en horas de la tarde? Ahí está. Diversificando la toma de potencia. Si en horas de la tarde tus paneles ya no funcionan porque ya no hay sol, ya no captan potencia, pero si tú tienes aparte un aerogenerador, sigues captando potencia. Entonces, de día paneles solares, de noche aerogeneradores. Tu producción de potencia ya no disminuye, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos métodos para reducir, ¿no? Esta curva de Pato que no es tan buena, ¿no? Por eso les decía al inicio, ¿no? Las energías renovables no son intermitentes, son variables. Y ustedes saben que en una ecuación, cuando hay una variable, esta variable la podemos modificar. No son constantes, ¿no? Son variables. Una variable podemos modificar si hay algunos elementos intervinientes. ¿Cómo podemos modificar? ¿Cómo podemos mejorar esta caída de toma de potencia en un sistema renovable, ¿no? Primeramente, buscar eficiencia energética en la reducción de picos de demanda. Por ejemplo, en Perú, estimados, he visto una tesis, no de Perú mismo, ¿no? De otro país. He visto una tesis que hablaba de la concientización para disminuir los picos de demanda. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál te conviene más económicamente, ¿no? ¿Qué es más económico? ¿Estudiar de noche o estudiar en las madrugadas? ¿Qué es más económico, no? Muchos, como les digo, ¿no? Estudian de noche, pero pagan más energía eléctrica, porque de noche es más caro la energía, de día es más barato, ¿no? Disminuir la cantidad de potencia de los focos que tenemos, de las luminarias que tenemos en casa, exactamente para lo que necesitamos. Entonces, la eficiencia energética va a estar primerito, ¿ya? Entonces, lo que es malo es los picos de demanda. Luego, diversificar portafolio de renovables.
lo que se dijo, ¿no? En un momento sale una energía renovable, va a entrar otra. Entonces ya no son tan, las variaciones, ¿no? De una energía renovable ya no va a ser tan notorio. ¿Es costoso? Sí, pero lo que hemos visto al inicio, estas tecnologías están en disminución de costos. ¿Listo? Implementar mecanismos avanzados de pronóstico de clima. Y sí está viendo eso, ¿no? He visto que ya están viendo, ¿no? El pronóstico de lo que es las nubosidades. Ya está viendo eso, ¿no? Ya se está implementando mejor. Utilizar de manera plena los recursos de reducción de demanda. Cambiar en el tiempo las cargas más importantes. Integrar recursos de almacenamiento. Muchos más recursos de almacenamiento. Obviamente también va a ser un costo adicional, ¿no? Mandar señales de precios precisas, tarifas horarias, eso sí, ¿no? Lo que les dije, las tarifas varían de acuerdo al tiempo, ¿no? De acuerdo a las horas. Retirar generación flexible. El objetivo es hacer que una red eléctrica sea más inteligente y flexible. Entonces, de esa manera, estimados, vamos a poder reducir, ¿no? Reducir las horas en las cuales la toma de potencia o la generación de potencia disminuye. Entonces, como les digo, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer esa tesis que hasta ahorita no he visto, en todas las tesis que he estado revisando, ¿no? Que he sido jurado, no he visto, ¿no? Una casa que tenga diferentes, ¿no? Diferentes tomas de potencia, ¿no? De diferentes fuentes de energía renovable. También no se ha visto una manera de inyectar a la red estas diferentes potencias, ¿no? El diseñar, ¿no? Una casa que tenga diferentes. Entonces debemos flexibilizar, ¿no? Flexibilizar y seguir desarrollando las energías para que la intermitencia que sucede cuando ya no hay sol o ya no hay vientos, ya no sea tan fuerte, ¿no? Entonces podemos hacer mixto esta generación. Y finalmente, estimados, ¿no? Para las nuevas tecnologías limpias, el riesgo legal y regulatorio es importante. Lamentablemente en el Perú tenemos, ¿no? Algunas leyes de energías renovables que dan prioridad, ¿no? A estas tecnologías. Ustedes saben que en las centrales de energías renovables que están implementadas ya en el Perú, ¿no? Que ya están interconectadas, ustedes saben que su funcionamiento, su mantenimiento y lo que han invertido, ¿no? En las empresas en hacer funcionar estas máquinas, estos sistemas, nosotros pagamos, ¿no? O sea, las empresas han invertido, digamos, 10 millones, ¿no? En plantar sus aerogeneradores, ¿no? Sus paneles. Esos 10 millones nosotros lo pagamos todos los peruanos en pequeños saldos, ¿no? En nuestros recibos. Entonces, hay esos marcos regulatorios, ¿no? Todos pagamos. Entonces, esto quiere decir que sí, ¿no? Están muy interesados en que haya más energías renovables, ¿no? Incluso, ¿no? Nos conviene que haya bastante esto, ¿por qué? Va a haber más puestos de trabajo para nosotros, ¿no? Porque un ingeniero de energías renovables no solamente va a estar, ¿no? En ahí, ¿no? Puede trabajar como consultor o puede trabajar en una central hidráulica, ¿no? Ustedes saben que cada 6 meses hay convocatorias para ir a trabajar o hacer prácticas en centrales hidráulicas. Una ausencia de reglas claras que contemplen expresamente estos nuevos esquemas, ¿no? Crea desconfianza o incluso puede interpretarse como una prohibición, ¿no? Entonces, estimados, puede haber también una tesis que hable, ¿no? O que de un sistema, ¿no? Por ejemplo, en España, en Europa, ya hay reglamentación, ¿no? De usuarios, ¿no? Como generadores de energía eléctrica. Entonces, eso lo puedes plantear para el Perú. También puede ser una tesis, ¿no? Planteamiento de un esquema regulatorio para el Perú con los datos del Perú, ¿no? Entonces, ahí puedes hacer una tesis. ¿Quién te puede refutar, ¿no? Que estás planteando un marco regulatorio. Incluso te puedes volver consultor, ¿no?
Entonces, los marcos reguladores tienen que ser muy flexibles y amplios, ¿no? En cuanto a su alcance para resistir la prueba del tiempo y poder dar sustento a las nuevas soluciones. O sea, esta es una tecnología en desarrollo que todavía en el Perú no hay tanto, ¿no? No se está dando mucho impulso, porque ahorita solamente creo es el 3%, ¿no? De la generación eléctrica de las renovables. Pero lo bueno es que como base están las energías renovables, ¿no? Primerito les hacen prender a ellos, ¿no? Su potencia, luego vienen las de combustibles, ¿no? En las hidráulicas también se puede decir que es una energía renovable. Aquí estamos viendo lo que es las actividades relativas al transporte, construcción y usos de combustible en edificios y viviendas, ¿no? Están entre las principales fuentes de emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? La generación eléctrica fue solo el principio, ¿no? La agenda de energía limpia busca la electrificación en todos los sectores. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? El equivalente de lo que es las emisiones del CO2, ¿no? Algunos gráficos. Lo que más, ¿no? Lo que más emite CO2, ¿qué es? A ver, estimados. ¿Qué es qué aspecto productivo produce CO2? El transporte, los automóviles, la manufactura, la agricultura. No, estimados, lo que más produce gases de efecto invernadero, más que los automóviles, son la producción de energía eléctrica y calor, o calefacción, ¿no? A gas. ¿Qué les parece? Más que los automóviles. Entonces, pronto, estimados, va a ser una preocupación muy grande que los países exijan, ¿no? A los vecinos, a sus países vecinos, a que cambien sus técnicas, ¿no? de producción de energía eléctrica. O sea, ya es pronto, ¿no? No es tan lejos, ¿no? El transporte ya está cambiando. ¿Se han dado cuenta o no? Ya están cambiando el transporte para reducir, ¿no? Las emisiones. Pero había un problema, ¿no? ¿Con qué energía eléctrica cargas tus automóviles eléctricos, tus motos eléctricas? ¿Con qué energía? Con energía de fósiles, ¿no? Ese es el problema. Entonces, muy bueno sería que aparte de que te vendan un automóvil eléctrico, te vendan también su cargador con energía renovable. O que tú diseñes un kit para cargar motos eléctricas con energía renovable. Eso puede ser también una tesis, ¿no? Un kit de carga rápida para baterías en el transporte de vehículos menores, ¿no? Tú puedes dimensionar un panel solar o un panel eólico para que cargue una batería intercambiable, ¿no? Con la batería de una moto eléctrica. Entonces, ahorita el problema es diseñar, ¿no? Alternativas. Pero la producción de energía eléctrica es la que más está produciendo emisiones de CO2. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Muy bien, y finalmente, estimados, cuando ya terminamos, ¿no? Nuevos códigos de construcción en otros países ya, para que te den permiso para construir, ya te obligan a tener por lo menos una fuente de energía renovable. ¿Qué te parece? Las normas de construcción que contemplan edificios y viviendas electrificadas envían importantes señales, ¿no? A desarrolladores e inversionistas, ¿no? Ya no necesitan redes eléctricas, ¿no? Las tecnologías para usar equipos eléctricos de calefacción, cocción de alimentos y aire acondicionado están siendo ya usados a grandes escalas en muchas partes del mundo. Y finalmente, estimados, los nuevos desarrollos tienen muchas ventajas, ¿no? Al dejar de usar combustibles fósiles para las metas climáticas y la salud pública. Y este es un dato, ¿no? California y Nueva York ya han prohibido el uso de gas natural en las nuevas construcciones de edificios y viviendas. Otros estados discuten iniciativas, o sea, ya se está prohibiendo. Entonces, ya se está empezando a cambiar, ¿no? Lo que son los códigos de construcción para cambiar todo a energías renovables. No estamos tan lejos, ¿no? A que haya ese cambio total y global. ¿Por qué? Porque los países que están cambiando van a obligar a los otros países a que cambien.
¿Y cómo los obligan? Mediante reducirle los impuestos o el libre comercio. Entonces, en ahí va a haber una muy buena oportunidad para todos los que están en este mundo de las renovables. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos. Mañana continuamos con lo que son ejercicios, ya de lo que hemos estado avanzando, ya prepararnos para el examen. Mañana ya conversamos respecto al trabajito que se les va a dejar para esta segunda unidad. Es un trabajo muy corto, vayan formándose grupos de 5. Muy bien, jóvenes, ahí terminamos. Nos estamos viendo el día de mañana. Recording stopped.